Saludos, mi nombre es Jaime Sayas, director y fundador de Kinetic Tapestry. Bienvenido a nuestro headquarter. Soy de Puerto Rico, específicamente de la ciudad de Ponce, artista de circo y de teatro. Llego a San Luis porque conozco a mi esposa en el 2008 en la ciudad de Rochester, New York. Estábamos haciendo teatro juntos y obviamente nos conocimos allí y terminé mudándome para acá, para San Luis. A mí siempre me gustó hacer reír a la gente. Yo era uno de esos estudiantes que era bien callado, tenía buenas notas, pero siempre me gustaba hacer reír a la gente. Me fui a estudiar ingeniería. Después de 4 años de ingeniería dije, esto como que no es para mí. Y me fui a la Universidad de Puerto Rico, estudié teatro. Y en ese proceso descubrí el circo a través de uno de los mejores payasos que tiene Puerto Rico, y su nombre es Luis Oliva. Tuve la oportunidad de entrenar con él en su escuela de circo en Puerto Rico, donde me especialicé en el arte del clown o el payaso de circo y en malabares. Kinetic Tapestry es una compañía de teatro y circo. Nosotros hacemos espectáculos tanto aquí en San Luis como en todos los Estados Unidos y alrededor del mundo. Y en el 2015 pues logramos abrir nuestra escuela aquí en Maryland Heights, donde estamos ubicados, y damos clases tanto a niños como a adultos en malabares, en trapecio, en uniciclo, en aéreo, todo lo que te puedas imaginar que podemos hacer en nuestro espacio. Lo enseñamos para toda la familia. Cuando me mudo para San Luis en el 2009, una escuela que se llama Dayspring School of the Arts, estaba buscando qué otro tipo de arte pueden enseñar en la escuela. Y al ver en mi resumen que soy artista de circo, dijeron, perfecto, estás contratado, un palo, vas a dar circo. Y en un mall, en el área de Crestwood, teníamos nuestra escuela allí empezando, era a través de Dayspring. Pero no podíamos enseñar trapecio o nada aéreo hasta que en el 2014 Dayspring compra este edificio donde estamos hoy y me pregunta si yo quiero tener una esquinita donde tenga nuestra escuela de circo, donde podamos enseñar todo, desde las cosas en el aire hasta las cosas en la tierra. Y así entonces como empieza la escuela como tal. Al día de hoy, todavía lo que es nuestro orgullo, además de, pues obviamente ser una organización que está liderada por un puertorriqueño y un hispano aquí en San Luis, es cada vez que veo cuando vienen más familias hispanas que dicen, espérate, aquí hablan español, mira, sí que el nene quiere hacer la clase, o yo quiero hacer la clase, y eso nos llena de mucho orgullo. También todos los años vamos y damos shows de circo y clases de circo alrededor del mundo a lugares de campamentos de refugiados, a orfanatos, a comunidades que necesitan reír un rato. Como artista, principalmente de mi experiencia ha sido que San Luis es un lugar donde tú como artista no te vas a morir de hambre si lo haces bien. Siempre le dicen a uno, ay, te vas a morir de hambre por ser artista. En San Luis no, la comunidad de arte es demasiado fuerte. Me quedé muy impresionado, es una de las cosas que más me gusta. Que a ese network de ayudarnos los unos a los otros, vamos a crecer, especialmente la comunidad hispana en la industria. A pesar también de que mi esposa es pues, de San Luis. Space es un espectáculo multidisciplinario que tiene diferentes tipos de arte. Tenemos circo, tenemos música en vivo y tenemos fotografía, todo integrado en un espectáculo de circo. Desde que llegas al lobby es una experiencia interactiva. Lo hicimos hace 2 años atrás y la gente quedó loca. Y ese es el propósito. La idea es que vamos a hacer un espectáculo de calidad, pero de manera que las familias, todas las familias puedan venir junto al show. Bueno, familia, pues finalmente los invito a que vengan a ver el show de Space ahora en septiembre, un espectáculo para toda la familia. Y también si quieren aprender esto del circo, ustedes como adultos o a sus niños, aquí estamos para servirles en Maryland Heights, hablamos español y queremos crecer la comunidad de circo latina.